Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La estación orbital Lumina V solía ser un lugar ruidoso, motores vibrando en las paredes, anuncios automáticos repitiéndose sin descanso, pasos de gente que vivía con prisas constantes. Pero aquella noche, el pasillo exterior del nivel 32 estaba anormalmente silencioso, como si la estación contuviera la respiración. Mateo llevaba horas revisando informes técnicos cuando escuchó un golpe seco, algo entre un impacto y un cuerpo dejándose caer. Se levantó sobresaltado. No esperaba visitas. De hecho, casi nadie sabía que vivía ahí. Caminó hacia la entrada, dudó unos segundos y finalmente deslizó el panel de apertura. La puerta se abrió apenas un palmo, y se detuvo sola. Algo bloqueaba el movimiento. Mateo empujó con cuidado hasta que logró abrirla un poco más. Entonces la vio. Una mujer estaba desplomada en el suelo, medio apoyada contra la estructura metálica del marco. Su respiración era irregular, casi un silbido. Llevaba un traje táctico negro, desgarrado en varias zonas, y su brazo derecho estaba cubierto por una estructura metálica que parecía fundirse con la piel. Una prótesis de combate de nivel prohibido. La reconoció en el acto. El rostro pálido, las cicatrices finas marcando la mandíbula, el cabello oscuro pegado por el sudor, era imposible confundirla. Lucía Valtoria. La asesina más letal de la galaxia. Un fantasma al que solo se veía antes de morir. ¿Estás viva?, preguntó Mateo, sin saber si quería realmente la respuesta. Los párpados de la mujer temblaron y se abrieron apenas un instante. Sus ojos, de un gris acerado, se fijaron en él como si lo analizaran por completo en un solo segundo. No, llames a nadie, susurró, con la voz rota. Si lo haces, nos matarán a los dos. Mateo se quedó inmóvil. El corazón le latía tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo. Quería dar un paso atrás, pero había algo en la mirada de Lucía que no le permitía hacerlo. Una mezcla feroz de determinación y miedo. No miedo a morir, sino miedo a que él cometiera el error de pedir ayuda. La observó mejor. La sangre manaba de una herida profunda en su costado, demasiado grave para alguien con el nivel de entrenamiento y recursos que ella solía tener. ¿Cómo era posible que alguien así terminara en su puerta? Mateo respiró hondo y tomó una decisión que no sabía explicar. Está bien, te ayudaré. Ella frunció el ceño, desconfiada, como si la palabra ayudar le resultara más peligrosa que cualquier arma. Aún así, cuando él la tocó para levantarla, su cuerpo se tensó pero no lo atacó. Esa pequeña concesión lo hizo entender algo, no estaba allí para matarlo. Con esfuerzo, Mateo la llevó adentro del apartamento y cerró la puerta. El panel marcó bloqueo manual. Era lo único que podía hacer por ahora. Lucía cayó de rodillas y apoyó la mano metálica en el suelo, como si cada movimiento le costara más de lo que debía. Mateo se agachó frente a ella. Tienes una hemorragia. Voy a intentar. La mano de Lucía voló hasta su cuello, aferrándolo con sorprendente fuerza pese a su estado. No buscaba asfixiarlo, sino asegurarse de que la escuchara. No preguntes qué pasó. No abras la puerta. No hagas transmisiones. Nadie puede saber que estoy aquí. ¿Quién te persigue?, insistió Mateo, incluso cuando sus dedos presionaban su piel. Ella lo miró con una intensidad que helaba la sangre. Los mismos que gobiernan este sector. Y si piensan que tú eres mi contacto, ya estás muerto. Mateo tragó saliva. Ella aflojó la presión lentamente, permitiéndole respirar mejor. La mano bajó, y su cuerpo volvió a temblar. Podía dejarla allí. Podía sacarla al pasillo, fingir que nunca la había visto. Podía asegurarse de no convertirse en el hombre que escondió a la asesina más temida del espacio conocido. Pero no lo hizo. Se levantó, fue a buscar su botiquín y regresó decidido. No voy a dejar que mueras en mi suelo. Lucía alzó la mirada. Había sorpresa en sus ojos. Sorpresa, o algo más difícil de identificar, como si no estuviera acostumbrada a que alguien eligiera quedarse a su lado sin una razón. No entiendes el peligro, murmuró. Mateo tomó la venda y empezó a trabajar. No lo entiendo, reconoció. Pero aquí estás. Y yo también. Eso basta. Por primera vez, Lucía no lo contradijo. No amenazó. No huyó. Simplemente dejó que él la ayudara mientras la noche en Lumina V se volvía cada vez más inquietantemente silenciosa. El vendaje que Mateo había colocado comenzó a teñirse de rojo en cuestión de minutos. La herida era profunda, irregular,
como si algo hubiese desgarrado el tejido en lugar de cortarlo. No parecía el tipo de lesión que una asesina legendaria permitiría. Era demasiado evidente, demasiado vulnerable. Lucía se recostó contra la pared, respirando entrecortado. Su rostro estaba pálido, casi ceniciento, pero sus ojos seguían alertas, vigilantes, como si incluso al borde del desmayo analizara cada rincón del apartamento en busca de amenazas. Mateo abrió un kit de desinfección avanzada. No era médico, pero como ingeniero de sistemas tenía más conocimientos de primeros auxilios de lo que admitía. Se arrodilló frente a ella. Necesito ver la herida completa, dijo, preparando las herramientas. Lucía lo observó con recelo. Incluso así, debilitada, había algo en su postura que advertía que podía matarlo en un solo movimiento si lo consideraba necesario. Si intentas algo, susurró. No voy a hacerlo, respondió él con calma. Pero voy a necesitar que confíes un poco en mí. La palabra confiar hizo que ella desviara la mirada, como si fuera un concepto extraño, incompatible con su existencia. Aún así, bajó la mano metálica que cubría parcialmente el costado. Mateo levantó con delicadeza el borde del traje táctico rasgado. No era una quemadura de plasma ni una perforación de bala convencional, era una laceración retorcida, con un patrón anómalo, como si un arma desconocida hubiese explotado contra su cuerpo desde adentro. ¿Qué te hicieron?, preguntó, incapaz de contener la sorpresa. Lucía apretó los dientes. Cada respiración parecía exigirle una fuerza descomunal. No preguntes, murmuró. Entre menos sepas, más tiempo vivirás. Mateo ignoró la advertencia por un momento mientras aplicaba un gel cicatrizante. Ella soltó un leve gemido, más de frustración que de dolor, como si odiara mostrar cualquier señal de debilidad. Vas a necesitar estabilización interna, dijo él. Esto no es una herida normal. Lo sé, respondió Lucía con voz rasposa. Sus ojos se endurecieron, pero no con amenaza, sino con algo parecido a la vergüenza. Era extraño ver a alguien como ella, una sombra implacable, un espectro temido incluso por gobiernos enteros, vulnerable ante un simple ingeniero. Estuve huyendo 23 horas continuas, admitió. Sin descanso, sin medicación, sin aliados. La palabra aliados salió como si le quemara la lengua. Mateo terminó de asegurar la venda y se sentó frente a ella. Durante unos segundos, solo se escuchó el zumbido tenue de los sistemas del apartamento. Mencionaste que te persiguen los gobernantes del sector, dijo él finalmente. ¿Qué demonios hiciste? Lucía levantó el rostro y lo miró fijamente. Su mirada tenía una gravedad casi insoportable. Descubrí algo que no debía. Algo que ni sus propios soldados conocen. Y ahora, hasta yo soy una amenaza demasiado grande para dejar viva. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Yo soy solo un técnico de mantenimiento. Una sombra de preocupación cruzó su expresión. Creen que eres mi contacto. Que tú tienes la información que yo robé. El mundo de Mateo pareció inclinarse un poco. No sabía si reír o entrar en pánico. Eso es absurdo, dijo. No sé nada de política interplanetaria. No conozco a nadie fuera de mi equipo de trabajo. No. No importa, lo interrumpió Lucía con un tono seco. Ellos ya decidieron tu destino. En este momento, para ellos, eres un cómplice. Mateo se llevó una mano al rostro y respiró profundo. La magnitud del peligro se asentaba en su mente como una piedra gigantesca. Lucía lo observó unos segundos, y su mirada cambió. Ya no era el análisis frío de un asesino habituado a evaluar objetivos. Era algo más suave, casi imperceptible, pero presente. No quería involucrarte, susurró, bajando ligeramente la vista. Mateo no supo cómo interpretar aquella vulnerabilidad inesperada. No elegiste caer en mi puerta, respondió él. Y yo elegí ayudarte. El silencio que siguió fue distinto de los anteriores. Más pesado, pero también más humano. Lucía volvió a apoyarse en la pared. Su respiración se estabilizó un poco, aunque seguía siendo débil. Mateo, dijo ella con un hilo de voz. Si te quedas conmigo, no habrá vuelta atrás. Ellos vendrán, y no pararán hasta destruirlo todo con tal de atraparme. Él la miró con firmeza. Había miedo en su interior, sí, pero también algo más fuerte, una determinación que no sabía que tenía. Entonces que vengan, contestó. No pienso dejarte morir aquí. Lucía bajó la mirada, y por primera vez desde que apareció en su puerta, una chispa de algo parecido a respeto brilló en sus ojos. O quizás,
aunque fuera imposible admitirlo para ella, una chispa de alivio. El silencio de la estación se volvió más profundo, más inquietante, como si algo en los pasillos ya estuviera buscando su rastro. La estación orbital Lumina V nunca estuvo tan silenciosa. Mateo y Lucía permanecieron inmóviles durante largos segundos, escuchando solo el eco lejano de sistemas de ventilación que vibraban suavemente en los conductos. No había pasos. No había anuncios. No había el zumbido constante de las máquinas que mantenían la estación viva. Era como si el universo mismo hubiera contenido la respiración. Lucía se incorporó lentamente, apoyándose en el marco de la puerta del apartamento, todavía débil, pero con un brillo inconfundible de alerta en sus ojos. Cada músculo de su cuerpo parecía calibrado para reaccionar en una fracción de segundo. Mateo la miraba con una mezcla de asombro y temor. Había oído historias sobre su capacidad de supervivencia, pero verlas en acción era otra cosa. La asesina más temida de la galaxia, desplazándose con una fragilidad que desmentía su poder. «Vienen por mí, y por ti», susurró ella, mientras sus dedos tocaban el panel de control de la puerta. «No hay tiempo que perder». Mateo tragó saliva. Las palabras resonaban como un eco de alarma en su mente. Nunca se había visto atrapado en una situación así. Nunca había tenido que pensar en huir o luchar por su vida. Ahora todo dependía de él, aunque él no supiera cómo. Lucía se movió con cautela hacia la sala, guiando a Mateo con una combinación de gestos y miradas. Cada paso que daban era calculado. Ella señalaba esquinas, ductos de ventilación, salidas de emergencia, anticipando la presencia de intrusos que podrían aparecer en cualquier momento. Mateo sentía la tensión como un peso en el pecho. Cada segundo contaba, cada sonido era un aviso. «Debemos salir de la zona principal», dijo Lucía, con voz firme pese a su respiración entrecortada. «Si nos detectan aquí, no habrá refugio que valga». Mateo asintió, intentando mantener la calma mientras seguía sus indicaciones. Sabía que cualquier movimiento en falso podría ser fatal, y eso no solo por él, sino por ella. La había visto vulnerable y confiando, y eso lo hacía sentir responsable de algo que jamás había imaginado. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por los destellos ocasionales de los paneles de emergencia. Cada sombra parecía moverse, cada crujido metálico se convertía en una posible amenaza. Lucía avanzaba con pasos silenciosos, y Mateo aprendía a imitarlos, intentando ser más sigiloso de lo que nunca había sido. De repente, un ruido seco resonó detrás de ellos, algo que hacía eco en todo el corredor. Lucía se detuvo, presionando su espalda contra la pared y señalando a Mateo que hiciera lo mismo. Sus ojos recorrieron el pasillo, analizando cada sombra, cada ángulo, cada posible amenaza. La tensión se volvió insoportable, y Mateo sintió un nudo en la garganta. Era como si la noche misma los estuviera observando, lista para devorarlos. «No respires fuerte», susurró ella. «Ellos pueden oírlo». El tiempo parecía ralentizarse mientras se movían de un punto seguro a otro, aprovechando cada sombra, cada recoveco del metal para pasar desapercibidos. Mateo sentía como su corazón golpeaba con fuerza, cada latido resonando en sus oídos. Lucía lo miraba de vez en cuando, evaluando su desempeño, ajustando sus movimientos, pero sin dejar de vigilar el entorno. Finalmente llegaron a un pequeño cuarto de mantenimiento abandonado. Lucía se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Mateo cerró la puerta detrás de ellos y bloqueó la entrada con una barra de seguridad improvisada. «Por ahora estamos a salvo», dijo ella, «pero no por mucho tiempo. Ellos pueden rastrear nuestra energía, nuestra señal, cualquier cosa». Mateo se dejó caer en el suelo, agotado, pero con la mente alerta. Cada palabra de Lucía lo hacía comprender la magnitud del peligro en el que se encontraban. No era solo su vida lo que estaba en juego. Era su conexión con ella, la confianza que estaba construyendo en un instante donde la confianza era un lujo que nadie podía permitirse. «Mateo», dijo Lucía, con la voz más suave, casi vulnerable, «necesito que me escuches. No es solo que quieran matarme. Quieren que yo desaparezca, y no hay lugar seguro para nadie que esté cerca de mí». Él asintió, tratando de comprender. Nunca había sentido una responsabilidad tan abrumadora por otra persona, y menos por alguien cuya existencia entera estaba envuelta en peligro y misterio. «Entonces no pienso quedarme atrás», respondió él con firmeza. «No voy a dejar que te atrapen». Lucía lo miró de nuevo, y esta vez hubo un destello de algo diferente en sus ojos. No era solo alerta ni miedo, era un reconocimiento silencioso de que quizá, por primera vez, alguien estaba dispuesto a luchar a su lado,
a no abandonar. El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de tensión y de la certeza de que lo peor estaba por venir. Afuera, en los pasillos de la estación, los cazadores de Lucía se acercaban, pero dentro de esa pequeña habitación, Mateo y ella compartían un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido, preparándolos para la tormenta que sabían que llegaría. El silencio en la pequeña habitación de mantenimiento no duró mucho. Un golpe metálico resonó en los pasillos exteriores, seguido por pasos apresurados que se acercaban con precisión calculada. Mateo y Lucía se miraron, y aunque ninguno necesitó palabras para entender la gravedad de la situación, ambos sintieron como la tensión se mezclaba con una extraña sensación de urgencia y conexión. Lucía se puso de pie, tambaleándose ligeramente, y extendió su mano hacia Mateo. Su mirada, antes de acero, ahora tenía un matiz diferente. Advertencia, sí, pero también algo más humano, algo que ella misma no había permitido ver en años. Escúchame, Mateo, dijo, con voz firme pero quebrada. Si nos atrapan aquí, no hay salida. Debemos movernos, ahora. Él asintió y tomó su mano, apoyándola mientras ella lo guiaba hacia una salida de servicio que conectaba con los conductos de ventilación. Cada paso era calculado, cada sombra vigilada. Afuera, el corredor parecía interminable, iluminado solo por los destellos de emergencia que parpadeaban en tonos rojos y anaranjados. Mateo podía escuchar su propio pulso resonando en sus oídos. Cuando llegaron al borde de la salida, un equipo de cazadores irrumpió en el pasillo que acababan de dejar atrás. Lucía giró el rostro hacia Mateo, evaluando rápidamente la situación. Debes correr primero, dijo. No puedo protegerte si te quedas atrás. Él negó con la cabeza, con un impulso que no pudo controlar. Prefiero enfrentar esto contigo, respondió. No voy a dejarte sola. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Lucía se acercó, tomando su rostro con delicadeza, y lo besó con urgencia. No era un gesto romántico convencional. Era un beso que hablaba de miedo, de desesperación, de reconocimiento de la fragilidad y la valentía al mismo tiempo. Un beso que decía confío en ti cuando todo el universo estaba en su contra. Mateo sintió como un calor inesperado recorría su cuerpo mientras ella se apartaba apenas un instante, con la mirada clavada en la suya. Sus labios todavía rozaban los de él cuando ella dijo, entre respiraciones entrecortadas. Entonces corre a mi lado. No hay otra opción. Sin esperar más, se deslizaron juntos hacia la apertura del conducto de ventilación. El espacio era angosto, y Mateo tuvo que encogerse para avanzar. Lucía, delante de él, se movía con sorprendente agilidad pese a la herida que todavía sangraba por su costado. Cada paso que daba demostraba una fuerza que contradecía su fragilidad momentánea. Mientras avanzaban, el ruido de los cazadores se intensificó, con ecos de botas metálicas resonando en los corredores y el tintinear de armas que se preparaban para disparar. Mateo sentía el miedo mezclarse con una adrenalina que nunca había experimentado. Cada respiración contaba, cada sombra podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. De repente, un resplandor iluminó el conducto desde una rejilla superior. Uno de los cazadores había detectado su presencia. Lucía reaccionó de inmediato, girando con precisión letal y lanzando un pequeño dispositivo que explotó en una nube cegadora de humo y chispas. Mateo se cubrió instintivamente, y cuando abrió los ojos, vio a Lucía extendiendo la mano para arrastrarlo fuera de la zona de peligro. Agárrate fuerte, dijo. Esto no ha terminado. Salieron a un pasillo lateral, donde las luces de emergencia parpadeaban sobre paneles metálicos. Mateo se apoyó contra la pared, respirando con dificultad, mientras Lucía hacía lo mismo, sosteniéndose con la mano metálica y con una pierna apoyada en un contenedor cercano para mantener el equilibrio. Él la miró, sin poder apartar los ojos de la mujer que acababa de besar. Algo cambió en él en ese instante. Ya no era solo la asesina más temida de la galaxia. Era alguien que confiaba en él, alguien que había compartido un momento vulnerable que podía costarle la vida, y él lo entendía. Lucía, susurró, acercándose un poco. No importa lo que venga, no pienso dejarte sola. Ella lo observó, y por primera vez en toda la noche, su expresión suavizó la dureza de años de entrenamiento y violencia. Un destello de algo que parecía emoción pura, sin máscaras ni estrategia, cruzó su rostro. Entonces, inclinándose apenas, lo besó nuevamente, esta vez con más fuerza, como si quisiera recordarle que estaba viva y que aún había razones para seguir luchando. El sonido de pasos se acercaba de nuevo. No había tiempo para reflexionar,
solo para actuar. Lucía tomó su mano y comenzaron a correr por el pasillo, moviéndose juntos hacia la siguiente salida, sincronizados como un solo cuerpo. Mateo comprendió que, pese al miedo, pese al peligro, ese beso no era solo un instante de afecto. Era un vínculo inesperado, un compromiso silencioso de supervivencia mutua. El pasillo se abría hacia una sala de carga abandonada, el lugar donde el eco de la estación parecía amplificar cada sonido, y donde sabían que la próxima confrontación sería inevitable. Pero Mateo no dudó. Sabía que no habría marcha atrás. Y Lucía tampoco. Se miraron una última vez antes de adentrarse en la oscuridad del corredor, sabiendo que juntos podían enfrentarse a lo que viniera, porque ya no estaban solos. Los ductos de ventilación eran estrechos y oscuros, apenas lo suficiente para que Mateo y Lucía se movieran uno detrás del otro. Cada respiración se sentía amplificada dentro de aquel espacio metálico, cada roce de la pared vibraba en sus huesos. La luz tenue de los paneles de emergencia que se filtraba a través de las rejillas ofrecía apenas sombras, pero era suficiente para que Lucía evaluara cada ángulo con precisión letal. «Mantén la calma», susurró. «Cada movimiento en falso nos delatará». Mateo asintió, sintiendo como su pulso latía tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo. La presión de su mano metálica contra la pared le recordaba que su vida dependía no solo de su sigilo, sino de seguir cada instrucción que Lucía le daba sin cuestionarla. «No suelo guiar a nadie por esto», dijo ella, con un tono que mezclaba humor y advertencia. «Así que considérate un aprendiz de supervivencia extrema». Él soltó una risa nerviosa, y ella le lanzó una mirada rápida de advertencia. Aunque estaba herida, Lucía se movía con la gracia y precisión de un depredador. Cada giro, cada salto, cada respiración parecía calculada para mantenerlos a salvo. Mateo no podía creer que estuviera aprendiendo a moverse en esos conductos con la asesina más peligrosa de la galaxia como instructora. El primer enfrentamiento llegó más rápido de lo que esperaba. Desde una rejilla superior, un cazador se asomó, intentando rastrear su calor y su señal. Lucía reaccionó de inmediato, girando sobre sí misma con agilidad sorprendente y golpeando al intruso con la fuerza suficiente para hacerlo perder el equilibrio. La víctima cayó, con un golpe seco, al conducto inferior sin que se escuchara grito alguno. «Vas a aprender a anticipar el peligro», dijo Lucía mientras retomaba el paso. «Observa todo, incluso lo que parece irrelevante». Mateo trató de replicar su movimiento, y aunque torpe, logró seguir el ritmo. Cada metro que avanzaban reforzaba una confianza silenciosa entre ellos. No era solo supervivencia. Era colaboración, confianza mutua nacida del peligro compartido. Los ductos se bifurcaban, y Lucía tomaba decisiones en una fracción de segundo. Mateo apenas tenía tiempo de reaccionar, pero de alguna manera, su instinto se adaptaba. Empezó a comprender la importancia de su sincronía. Ella no le estaba dando órdenes, le estaba enseñando a ser parte de un equipo donde cada acción podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Una corriente de aire frío atravesó el conducto, recordándoles que estaban a cientos de metros sobre el vacío de la estación. Mateo sintió un escalofrío que no era solo por el frío. Lucía, consciente de su inquietud, lo tomó del brazo y lo acercó a su lado. «No mires abajo», dijo. «Concéntrate en el próximo movimiento. Cada error se paga caro». Mientras avanzaban, escucharon el zumbido característico de las botas de los cazadores acercándose por los pasillos. Lucía susurró: «Debemos dividirnos temporalmente. 2 rutas diferentes, pero mantente dentro del contacto visual cuando sea posible». Mateo tragó saliva, temiendo separarse, pero asintió. La separación era parte de la estrategia, y él sabía que debía confiar en ella. Avanzó por un conducto lateral mientras Lucía desaparecía a través de otro, escuchando su respiración como un ancla invisible que lo mantenía conectado a ella. Un paso en falso hizo que un panel cediera bajo su peso, produciendo un ruido seco. Antes de que pudiera reaccionar, Lucía apareció desde otra rendija, arrojándolo a un lado y lanzando un dispositivo que emitió una explosión de chispas cegadoras. Mateo apenas tuvo tiempo de cubrirse. Cuando abrió los ojos, vio a Lucía arrastrándolo fuera de la trayectoria de los cazadores y guiándolo hacia un conducto más amplio que los llevaría a la bahía de carga. «Casi nos descubren», dijo, respirando con dificultad. «No podemos permitirnos otro error». Mateo no respondió con palabras. Solo asintió, comprendiendo que cada movimiento era un paso hacia su supervivencia y hacia la confianza que crecía silenciosa entre ellos. Mientras avanzaban, Mateo observó la determinación en los ojos de Lucía.
La herida en su costado no parecía disminuir su agilidad ni su instinto de supervivencia. En ese momento comprendió algo que antes no había imaginado. Aunque su cuerpo estaba herido, su mente seguía siendo letal, implacable. Y él, de alguna manera, había encontrado un lugar a su lado. Finalmente, llegaron a la bifurcación final antes de la salida del conducto. La sala de carga estaba a unos metros, con espacio suficiente para moverse y reagruparse. Lucía se volvió hacia él y le lanzó una mirada intensa, casi silenciosa, pero cargada de significado. «Estamos cerca», dijo. «Mantente alerta, y no pierdas de vista lo que importa, yo». Mateo asintió, sintiendo una mezcla de agotamiento, miedo y algo que empezaba a crecer dentro de él. No era solo supervivencia. Era protección, era conexión, era la certeza de que, a su lado, podía enfrentar cualquier cosa. La persecución había sido intensa, y la estación parecía un laberinto mortal, pero juntos, cada paso los acercaba más a la seguridad, o al momento en que tendrían que enfrentarse directamente a sus perseguidores. Al salir del último conducto, Mateo y Lucía llegaron a la bahía de carga abandonada de la estación Lumina V. La inmensidad del espacio abierto frente a ellos era intimidante, contenedores metálicos dispersos, pasarelas oxidadas y el eco metálico de sus propios pasos resonando en cada rincón. La luz de emergencia parpadeaba en rojo, bañando todo en sombras inquietantes, y el frío artificial del vacío cercano le escalaba los huesos. Lucía se apoyó contra un contenedor, respirando con dificultad. La herida en su costado aún sangraba, aunque la venda había contenido parcialmente la hemorragia. Mateo, a su lado, observaba cada movimiento, sintiendo cómo la tensión subía con cada segundo. Sabía que en cualquier momento los cazadores podían irrumpir en la bahía y que tendrían que luchar hasta el límite. «No puedo seguir adelante sin que me cubras», dijo ella con un hilo de voz, mientras evaluaba las rutas de escape y posibles escondites. «Debes estar a mi lado en cada movimiento». Mateo asintió, ajustando el arma improvisada que había tomado de un compartimento cercano. No era un tirador profesional, pero la presencia de Lucía lo impulsaba a concentrarse de una manera que nunca había experimentado. «Estoy contigo», respondió. «No pienso dejar que te maten». Ella lo miró, y por un instante, su expresión se suavizó, revelando un destello de gratitud que apenas reconocía. Luego, sin previo aviso, se incorporó y comenzó a desplazarse con rapidez entre los contenedores. Mateo la siguió, moviéndose a ciegas a veces, aprendiendo a sincronizar sus pasos con los de ella. Cada sombra podía ocultar un enemigo, cada ruido podía ser un presagio de ataque. Los cazadores aparecieron de repente, irrumpiendo desde un pasillo lateral. Mateo disparó primero, aunque con torpeza, mientras Lucía caía sobre uno de ellos en un giro letal, desarmándolo y lanzándolo al suelo con la precisión de una máquina de guerra. Mateo sintió cómo el miedo se mezclaba con la adrenalina y cómo, a su lado, Lucía parecía capaz de desafiar la muerte sin esfuerzo. Cada enfrentamiento era rápido y brutal. Lucía aprovechaba su entorno, rebotando contra contenedores, saltando por pasarelas y usando cada elemento de la bahía como arma o cobertura. Mateo comenzó a seguir su ritmo, cubriéndola y aprendiendo a anticipar sus movimientos. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar y sobrevivir. En un momento, un cazador logró sorprenderlos por detrás, apuntando con un arma de energía. Mateo no lo vio a tiempo, pero Lucía reaccionó con instinto puro, rodó hacia un lado, tomó la mano de Mateo y lo arrastró a cubierto. Disparó 2 veces y el enemigo cayó inconsciente, dejando un eco metálico que resonó por toda la bahía. Respirando con dificultad, Lucía se volvió hacia Mateo. «¿Ves lo que te digo? Cada segundo cuenta. Cada error es mortal. Pero juntos, podemos sobrevivir». Mateo asintió, sintiendo que algo más que miedo empezaba a crecer dentro de él. Había admiración, sí, pero también un sentimiento más profundo, la certeza de que, a su lado, podía enfrentar cualquier cosa. Lucía no era solo una asesina letal, era alguien que confiaba en él, y él no podía defraudarla. Los enfrentamientos continuaron por varios minutos. La bahía parecía un campo de batalla improvisado, con contenedores volcados, chispas saltando de paneles eléctricos dañados y ecos de disparos resonando en la estructura metálica. Mateo, agotado pero determinado, cubría a Lucía cada vez que ella atacaba, y ella lo protegía con movimientos precisos que dejaban claro que su supervivencia dependía de ambos. Finalmente, después de derribar al último cazador, se encontraron solos en el centro de la bahía, rodeados de sombras y silencio. Lucía se desplomó en sus brazos, agotada, pero con la mirada fija en Mateo. «Mateo»,
no merecía que me salvaras, susurró, con voz débil pero cargada de emoción. Él la sostuvo con firmeza, sin apartar la vista de sus ojos. Claro que sí, respondió. Lo haré cuantas veces sea necesario. Por un momento, la estación pareció detenerse. Todo el ruido, todo el peligro, desapareció, dejando solo a Mateo y Lucía en la vasta soledad de la bahía de carga. La conexión entre ellos se había profundizado más que nunca, forjada en la adrenalina, la confianza y el reconocimiento silencioso de que podían depender el uno del otro. La luz de emergencia parpadeaba, pero ellos ya no necesitaban verla. Sus corazones marcaban el ritmo, y por primera vez, Mateo comprendió que la asesina más peligrosa de la galaxia había encontrado algo más fuerte que la muerte, alguien dispuesto a quedarse a su lado, sin importar el riesgo. La bahía de carga estaba silenciosa después de la última escaramuza. La luz de emergencia parpadeaba, proyectando sombras alargadas sobre los contenedores volcados y los paneles de metal abollado. Mateo y Lucía permanecieron apoyados uno contra otro, respirando con dificultad, cada movimiento un recordatorio de que todavía estaban vivos, pero lejos de estar a salvo. Lucía se recostó contra un contenedor, los hombros tensos, mientras Mateo se sentaba a su lado, sujetando su brazo y evaluando la herida que aún sangraba levemente. Sus ojos no se apartaban de los de ella, porque allí, en la penumbra, podía ver algo que nunca había esperado: vulnerabilidad, sinceridad y un peso que no se había permitido compartir con nadie. Mateo, hay algo que debes saber, dijo ella, con un hilo de voz que parecía romper años de barreras internas. No me hirieron porque fallé en mi trabajo. Me hirieron porque me negué a matar a un niño. El mundo de Mateo pareció detenerse. La frase no era solo impactante por la acción en sí, sino por lo que revelaba de la mujer frente a él. Lucía Valtoria, la asesina más letal de la galaxia, había elegido la compasión en lugar de la obediencia. Él no sabía qué decir, qué preguntar. Solo podía mirarla mientras ella continuaba, con la mirada baja. Siempre me creyeron una máquina de muerte, murmuró. Que no tenía emociones, que no dudaba, que no fallaba. Pero tú me hiciste sentir diferente. Me recordaste que todavía hay algo por lo que vale la pena vivir, algo que no se mide en contratos o victorias. Mateo acercó su mano a su rostro, apenas rozando la herida con cuidado para no lastimarla más. Ella no se apartó, dejando que su gesto fuera un acto de consuelo y cercanía. Lucía, susurró. Nunca fuiste un monstruo. Solo necesitabas a alguien que lo viera. Hubo un instante de silencio, pesado y denso, como si todo el ruido de la estación se hubiera desvanecido. Mateo podía escuchar solo su propia respiración y la de ella, entrecortada pero firme. La conexión que se había formado entre ellos durante la persecución, durante el miedo y la lucha, ahora se convertía en algo más profundo: confianza absoluta y reconocimiento mutuo. Lucía levantó la vista, encontrando por fin sus ojos. Un brillo de emociones contenidas se reflejaba allí: miedo, gratitud, alivio y algo que Mateo no podía definir con exactitud, pero que sintió recorrer su pecho como una chispa que iluminaba la oscuridad. Por eso, no te dejaré atrás, dijo finalmente, su voz firme, con una determinación que no admitía dudas. Él asintió, presintiendo que lo que venía sería incluso más peligroso. Los cazadores todavía rondaban la estación, y la herida de Lucía no desaparecería sola. Pero por primera vez, Mateo entendió que no importaba lo que sucediera afuera. Lo que importaba era que estaban juntos, que podían luchar y sobrevivir apoyándose el uno en el otro. Ahora debes descansar un momento, dijo Mateo, ajustando la venda y presionando suavemente para detener cualquier sangrado restante. No podemos seguir si ambos caemos. Lucía respiró profundo, aceptando la ayuda sin palabras. La dureza de su carácter se suavizó en aquel instante, y Mateo percibió cómo, detrás de la asesina implacable, existía alguien capaz de confiar, alguien que podía depender de él. La intensidad de la situación había creado un vínculo que ninguna amenaza podría romper fácilmente. Pasaron minutos en silencio, pero no un silencio vacío. Cada mirada, cada respiración compartida, reforzaba su conexión. Mateo sabía que, fuera de ese lugar, el peligro los perseguiría sin descanso, pero por primera vez, no sentía miedo de enfrentarlo. Lucía le había mostrado su humanidad, y él estaba dispuesto a protegerla no solo por supervivencia, sino por algo mucho más profundo, por lo que ella significaba para él. Mateo, dijo ella al fin. Cuando salgamos de esto, necesito que recuerdes algo. No soy solo la asesina que todos temen. Soy alguien que todavía puede sentir, alguien que todavía puede elegir, y elegí confiar en ti. Él sostuvo su mano con firmeza,
con una mezcla de ternura y determinación. Y yo no voy a traicionar esa confianza. No importa lo que venga. El silencio volvió a la bahía, pero esta vez era diferente. Ya no era un espacio lleno de miedo, sino un refugio temporal donde la verdad había emergido, donde el vínculo entre ambos se había solidificado. Afuera, los cazadores podían acercarse, las alarmas podían sonar, y el peligro podía acechar, pero en ese instante, Mateo y Lucía compartían algo que iba más allá del combate: comprensión mutua, lealtad y la chispa de una conexión que ningún enemigo podría borrar. La bahía de carga estaba sumida en una quietud tensa. Mateo y Lucía sabían que el tiempo se agotaba. Cada sombra podía ocultar a sus perseguidores, cada crujido metálico podría ser el preludio de un ataque. Sin embargo, había algo diferente en ellos ahora: la confianza mutua había reemplazado el miedo, y el vínculo que habían formado durante la huida y la lucha los hacía más fuertes, más sincronizados. «Es ahora o nunca», dijo Lucía, con la mano metálica apoyada sobre un contenedor mientras evaluaba la posición de los cazadores. «No podemos permitir que nos rodeen». Mateo asintió, ajustando la empuñadura de un arma energética que había improvisado. No era un guerrero profesional, pero cada movimiento estaba cargado de la determinación de protegerla, de mantenerse a su lado. Sabía que la única forma de salir con vida era luchar juntos. Los cazadores irrumpieron en la bahía, y la acción comenzó de inmediato. Lucía se movía con una agilidad letal, combinando saltos, golpes y maniobras estratégicas que dejaban a sus enemigos desorientados. Mateo la seguía, disparando cuando era necesario, bloqueando ataques y cubriendo su flanco. Cada uno se anticipaba al otro, sincronizados como si compartieran un solo instinto. Una de las criaturas más peligrosas del grupo de cazadores apareció desde la pasarela superior, con un arma de plasma lista para disparar. Lucía se lanzó hacia un lado, arrastrando a Mateo consigo, y lanzó un proyectil que explotó en una nube de chispas cegadoras. Mateo sintió el calor de la explosión en su rostro, pero no soltó su arma. Juntos derribaron a los enemigos restantes en una serie de movimientos rápidos y precisos. Cuando la última figura cayó al suelo, la bahía quedó en silencio de nuevo. Solo se escuchaba la respiración pesada de ambos y el eco de sus propios pasos. Lucía miró a Mateo, con la expresión mezclando alivio, agotamiento y algo que él nunca había visto en ella: ternura. «Lo logramos», dijo, con voz suave. «No pensé que sobreviviríamos juntos». Mateo se acercó, sosteniendo su rostro con delicadeza. «No solo sobrevivimos», respondió. «Estamos juntos. Y eso es lo que importa». Lucía dejó escapar una sonrisa por primera vez en años, ligera pero genuina. La dureza de su vida, la violencia que había conocido, parecía desvanecerse por un momento. Mateo y ella caminaron hacia el centro de la bahía, observando cómo las luces parpadeantes iluminaban la inmensidad del espacio que se extendía más allá de las ventanas. El peligro todavía existía, pero ellos lo habían superado juntos, y eso les daba una sensación de libertad que no habían experimentado nunca. Se abrazaron, con el frío metálico de la estación olvidado, porque finalmente, después de tantas pruebas y miedos, sabían que podían confiar el uno en el otro. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Mateo, rompiendo el silencio. Lucía lo miró, sus ojos reflejando determinación y alivio. «Ahora, viviremos», dijo. «Sin miedo, sin huir. Juntos». El sol artificial de la estación comenzó a iluminar suavemente la bahía, reflejando destellos dorados sobre los contenedores y sobre ellos. La escena, que minutos antes había sido un campo de batalla, se transformó en un lugar de calma y esperanza. Mateo sostuvo la mano de Lucía y, sin soltarla, ambos caminaron hacia la salida principal de la estación. Afuera los esperaba un futuro incierto, pero por primera vez, podían enfrentarlo juntos sin temor. En ese instante, Mateo comprendió que la asesina más letal de la galaxia no necesitaba armas ni contratos para ser poderosa. Su verdadera fuerza residía en su capacidad de confiar y de amar. Y Lucía entendió que no estaba sola, que había alguien dispuesto a quedarse a su lado, sin importar el peligro. Mientras los sistemas de la estación zumbaban suavemente a su alrededor, Mateo y Lucía salieron hacia la pasarela de transporte, listos para dejar atrás el pasado y comenzar una nueva vida. La galaxia era vasta, llena de desafíos y peligros, pero ellos sabían que juntos podrían enfrentarlo todo. Finalmente, en medio del vacío infinito del espacio, compartieron un último instante de silencio, contemplando las estrellas, con la certeza de que la aventura apenas comenzaba y que su vínculo sería más fuerte que cualquier enemigo. Juntos, libres, y finalmente felices. «Si quieres,
puede ayudarte a escribir un epílogo breve y emotivo, mostrando la vida de Mateo y Lucía después de escapar y consolidando su final feliz de manera definitiva.